Buenos días, en este día nuevo que nos regala el Señor, 30 de junio del año 2021. Los saludo con un gran abrazo. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones que nos ayudan a llevar una vida de crecimiento espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, de una manera, reitero, muy sencilla, para que nosotros la apliquemos a nuestra vida diaria. Estas reflexiones están basadas en la liturgia, en la palabra de Dios. En la primera lectura del día de hoy es tomada del libro del Génesis, capítulo 21, versículos 5 y del 8 al 20. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo de Abraham, que había tenido con Agar, la egipcia, jugaba con Isaac, y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Pero, como al fin y al cabo era su hijo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les faltará a los que temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino, y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba comiendo. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo
y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, te doy infinitas gracias en este día por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo derribe toda muralla, todo obstáculo, todo muro que se construya por nuestro enemigo en nuestros oídos para que no escuchemos tu palabra. Hoy te pido, Señor, que podamos oír tu voz, que podamos escuchar tu palabra, que esa palabra tuya, Señor, que nos enseñas y nos revelas a través del Espíritu Santo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que así cambie nuestra manera de pensar y cambiemos en nuestra manera de vivir. Señor, hoy te ponemos en tus manos todo nuestro ser, para que seas tú quien nos formes a través de tu palabra. Nos lleves a ese conocimiento de la verdad, Señor, esa verdad que nos hará libres, que conoceremos porque tú nos la muestras, Señor, y que nos hará libres. Espíritu Santo, ilumínanos, revélanos esa verdad. Espíritu Santo, llévanos a lo más profundo de las Sagradas Escrituras. Enséñanos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, porque necesitamos, Señor, tener conocimiento de ti para poder llegar, que el reino de los cielos llegue a nosotros. Nos colocamos en tus santísimas manos. Amén. Hoy la riqueza invaluable que tiene la palabra de Dios nos hace trascender en la historia de la humanidad, porque acá miramos cómo Dios le prometió a Sara y a Abraham que les iba a dar un hijo, pero ellos dos eran personas ancianas, eran personas, de hecho la palabra empieza diciendo Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y Sara tenía un poquito menos de edad, dice que tenía 90 años cuando le fue avisado por los ángeles que envió Dios que iba a tener un hijo, que fue cuando ella se burló y se rió y dijo que cómo iba a ser posible si ella ya estaba seca, si ya no tenía menstruación, cómo iba a poder tener un hijo. Entonces Sara tenía un poco menos de edad de los 100 años que tenía Abraham, y entonces Sara, al ver que no quedaba embarazada, le dijo a Abraham que tuviera un hijo con Agar, que era su esclava, y efectivamente entonces Abraham tuvo el hijo con ella, y a este hijo lo llamaron Ismael. Entonces dice que cuando le nació Isaac, Sara vio que el hijo de ella, de la criada, de la esclava, la egipcia, jugaba con Isaac, y le dijo a Abraham que expulsara a la criada y a su hijo, porque no se iba a repartir la herencia de su hijo Isaac con él. Y Abraham, pese pues a que le dio tristeza y le dio dolor porque también era su hijo, igualmente lo expulsó de allá. Entonces mira aquí cómo se empieza a dividir la historia de la humanidad. Por un lado viene Isaac, que es el hijo de la gracia, el hijo de la promesa, el hijo con el que Dios dice que iba a hacer, a bendecir a todas las naciones del mundo, a todas las familias del mundo. Y por otro lado entonces Agar, que se lleva a su hijo, y que también dice Dios que iba a ser una gran nación con él. Dice en el texto que Agar se marchó vagando por el desierto de Berseba, y cuando se le acabó el agua, entonces se puso a llorar, iba a dejar a su hijo abandonado, pero un ángel del Señor le dijo que le hizo abrir los ojos para que viera que había un pozo de agua. Ella llenó el odre, le dio de beber al muchacho, y dice que Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Hoy en día, digamos en la actualidad, los musulmanes, que son todos los descendientes de Ismael, son los ismaelitas,
son personas que vivieron en el desierto, que se hicieron expertos, como dice acá, arqueros, y que obviamente, lamentablemente, pues surgió entre ellos un gran odio hacia los israelitas, precisamente por esa división que empezó a partir de ese momento, y que, repito, aún hoy en la actualidad se sigue viendo de esa diferencia de las personas. Si nosotros miramos a los musulmanes, que son de origen, reitero, de los ismaelitas, son personas que están llenas de rencor, de odio, de enemistad con Dios sobre todo, y que pues están muy apartadas estas personas de la voluntad de Dios. Entonces a mí me parece que esto es un hecho tremendo, que, repito, aún de más de 2000 años, porque eso fue desde la época de Abraham. Estamos hablando de más de 6000 años que se presentó esta situación, y cómo hoy sigue trascendiendo a través de la historia con la enemistad que existe con el pueblo. Nosotros somos descendientes de los hebreos, de los israelitas, y todavía sigue existiendo esa enemistad entre los musulmanes y los israelitas por esa división que surgió a partir de este momento. Y entonces digo que hay muchas enseñanzas hoy por este hecho, reitero, que todavía sigue teniendo actualidad en la historia de la humanidad. Y otra enseñanza es que en el texto del Evangelio nos está hablando que en la región de los Gerasenos, desde el cementerio, 2 endemoniados salieron al encuentro de Jesús. Y dice que estos eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, quiero centrarme en esto, que me parece que es absolutamente importante, porque miren desde dónde se le acercan estas 2 personas a Jesús: desde el cementerio. ¿Qué hay en los cementerios? Hay personas que están muertas, hay cadáveres, hay restos, hay oscuridad, hay miedo, hay temor, hay fantasmas, los cementerios no son un lugar agradable. Sin embargo, estas 2 personas vivían en ese cementerio. Estaban muertas, a pesar de que te podían hablar, moverse, pero estaban muertas en vida. ¿Y por qué estaban muertas en vida? Porque estaban endemoniadas. Estas 2 personas estaban endemoniadas. Y le dicen a Jesús entonces que le reconocen en Jesús que es el Hijo de Dios. Esto es como Satanás, el diablo, el demonio, nuestro enemigo, el maligno. Él conoce a Jesús, él sabe conoce la palabra de Dios, él sabe y reconoce esa presencia del Espíritu Santo. Y entonces, cuando se le acercan a Jesús, estos 2 endemoniados le preguntan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos? Que miren cómo la presencia de Jesús, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo atormenta a los demonios, atormenta a las personas que están endemoniadas. Es muy importante que nosotros nos fijemos en eso, porque ya vamos a ver qué significa estar endemoniados. Entonces, sabemos que si Jesús atormenta a esas personas que están endemoniadas, digamos que nuestra herramienta, nuestra arma espiritual es agarrarnos y aferrarnos a nuestra fe, a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús, a la presencia del Espíritu Santo, para que ellos atormenten y hagan que se vayan esos espíritus malignos, esos espíritus inmundos que muchas veces atormentan a las personas. Y aquí los demonios le rogaron que si los echaba, los mandara a meterse en los cerdos. Y Jesús les dijo: vayan. Y efectivamente salieron y se metieron en los cerdos. Entonces vamos a mirar en el libro de Oseas, en el capítulo 4, dice: escucha la palabra de Yahvé, hijos de Israel,
¿Qué tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra? Pues no hay ya fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre. Por eso la tierra está en duelo y se marchita, cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las aves del cielo, y hasta los peces del mar desaparecen. Aquí empezamos a mirar cuál es la diferencia o por qué estamos hablando de personas endemoniadas. Porque no hay, dice en el libro de Oseas, dice, en los habitantes de esta tierra no hay ni fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Y en el versículo 6 dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento. Ya que tú has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Ya que tú has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Todos cuantos son, han pecado contra mí, han cambiado su gloria por ignominia. Nosotros sabemos entonces que Adán y Eva fueron tentados por Satanás, por el demonio, por el enemigo, y por culpa de estos primeros padres, entonces el hombre cayó ¿en qué? En el pecado. Y aún hoy entonces hay muchas personas, así como lo dice entonces en este texto bíblico, ¿cierto? Que dice, ya no hay fidelidad a Dios, ni amor, ni conocimiento de Dios, sino perjurio y mentira. Cuando estamos hablando de personas que juran en falso, que dicen mentiras, que asesinan, que roban, que cometen adulterio, que cometen violencia, que lesionan, que agreden con la palabra a otras personas, entonces estamos hablando que esas personas están endemoniadas. ¿Por qué están endemoniadas? Porque obviamente que el demonio, nosotros sabemos que Lucifer era un ángel de luz que fue creado por Dios, pero ese ángel de luz quiso ser como Dios, sintió envidia, sintió celos de que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza, y por eso se rebeló contra Dios, y que hizo Dios, lo expulsó del cielo, lo mandó al foso de azufre, y él se llevó con él a otros muchos ángeles también del cielo, que también cayeron en desobediencia, en rebeldía, y como nos decía el texto de sabiduría, Dios no quiere la muerte de sus hijos, de sus criaturas. Dios no quiere la enfermedad, Dios no quiere la muerte, sino que la muerte llegó al mundo. ¿Por qué? Por envidia del diablo, por envidia de Satanás. Entonces, dice en este versículo 6 del libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Efectivamente, nosotros como no conocemos a Dios, por eso es que hay tanta maldad en el mundo, por eso es que hay tantas situaciones de violencia, de agresividad, de mentira, de engaño, de adulterio, de infidelidades, de tantas cosas que existen en el mundo, porque mi pueblo, dice la palabra, perece por falta de conocimiento, porque todos hemos cambiado la gloria de Dios por la ignominia. Entonces, en este texto del Evangelio está diciendo que Jesús, ¿qué hizo? Estos hombres endemoniados se le acercan a Jesús, y Jesús, ¿qué hace? Expulsarlos, sacarlos. Estos son, en los Evangelios se está hablando de muchos casos en que Jesús lo que hacía era expulsar los demonios de las personas. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que describiendo San Pedro la misión y los milagros de Cristo, dice como Dios a Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces el enemigo existe. Nosotros debemos entender una cosa. Una de las mentiras grandes que hace que el enemigo es el príncipe de la mentira y del engaño, y una de las mentiras que él nos dice a nosotros es, y mucha gente lo dice, no, eso el diablo no existe, eso no es cierto. Esa es una gran mentira, porque como creemos que no existe, entonces pues no luchamos contra él y no conocemos y no le pedimos a Dios que nos muestre y nos revele
¿Qué es lo que pasa en la humanidad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto robo? ¿Por qué tanto secuestro? ¿Por qué tanta violencia? Eso es obra del enemigo y no es obra de Dios. Entonces, en personas que conocen y que saben acerca de esto, dice que Satanás es el causante del sufrimiento. Eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. De la enfermedad, como está en Job 2:7. De la maldad, en el primer libro de Samuel 18:10. De la muerte, en Romanos 5:12. Siembra la cizaña, persigue a los cristianos, es opositor de Cristo, es homicida desde el principio y padre de la mentira, es el maligno, el enemigo, el tentador, el engañador. Algunos otros muchos nombres le han puesto a este enemigo de nosotros: ladrón, tirano, exterminador, maldito, apóstata, ángel de rebelión, etc. Entonces, efectivamente, si nosotros no conocemos que Satanás, que el enemigo es eso, nos quiere destruir a nosotros para apartarnos de Dios, si nosotros no entendemos eso, simplemente creemos que la enfermedad es normal, que la muerte es normal, que la infidelidad es normal. Miren, hay algo en el catecismo que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Únicamente cuando conocemos, digamos, cuando vamos a entender que hay un enemigo y que hay un pecado y que el enemigo nos quiere exterminar, nos quiere acabar, es solamente cuando tenemos una relación con Dios, cuando conocemos a Dios, cuando Dios nos revela su verdad. En consecuencia, podemos entender cuáles son los ataques del enemigo hacia nosotros, hacia la raza humana. Si nosotros solamente conocemos el mundo, porque Satanás es el príncipe de este mundo, de la tierra, pues simplemente no todo es normal. Entonces, todo lo que pasa, una muerte es normal, matar a un niño, abortar es normal, matar a los ancianos es normal, consumir estupefacientes es el libre desarrollo de la personalidad, negarme a mí mismo mi propia esencia de ser hombre o ser mujer es normal. Toda la normalidad es lo que nosotros vemos en este mundo, pero únicamente nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, únicamente cuando tenemos esa relación con Dios, cuando conocemos esa verdad que Dios nos revela, únicamente podemos equiparar lo que es la verdad de Dios y lo que es la mentira del mundo. En consecuencia, de la única manera que nosotros podemos conocer esa verdad revelada es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Por eso es muy importante. Vuelvo a decir, mi pueblo por ignorante, por falta de conocimiento perecerá. Necesitamos tener conocimiento, pero no un conocimiento como el que nos vende el mundo, del saber leer, escribir, saber ciencia, saber medicina, saber arte, no es ese conocimiento, es el conocimiento de quién, de Dios, es esa verdad que solamente Dios nos la revela cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, hacemos oración, leemos la palabra, escuchamos los mensajes de Dios, hacemos que nuestros oídos se abran a esa presencia de Dios, cuando tenemos una relación llena de gracia del Señor. Entonces únicamente ahí vamos a empezar a entender que esos endemoniados, porque una persona endemoniada es cuando en su ser, en su interior, están esos demonios. Vamos a pensar, por ejemplo, una persona que miente todo el tiempo, tiene un demonio. Una persona que le parece todo lo que es de este mundo normal, es una persona que tiene sus pensamientos absolutamente ideas y conceptos equivocados, diferentes a Dios. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto. Como algo que nosotros también debemos entender es que el mal jamás prevalecerá sobre el bien. Jamás nuestro enemigo jamás podrá prevalecer frente a Dios. Dios es todopoderoso y Jesucristo, con la muerte en esa cruz, con derramar su sangre, Él ya pagó por nuestros pecados. Pero como no sabemos eso, seguimos hundiéndonos en el pecado, seguimos hundiéndonos en
en las enfermedades, seguimos hundiéndonos en la muerte, porque no conocemos eso. Entonces es muy importante ese conocimiento. ¿Y qué fue lo que hizo aquí Jesucristo? Sacó esos demonios de estas dos personas, porque recordemos que siempre habrá una persona, el demonio está dentro de esa, pero es una persona la que está poseída. Y cómo nosotros entonces podemos liberarnos de todas esas circunstancias, de todos esos enemigos, de esos espíritus malignos que hay en nuestro interior, porque todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros tenemos esa facultad de sacar esa decisión de sacar esos espíritus de nuestra vida. ¿Cómo? Con la oración, con la confesión, con los sacramentos, con la Eucaristía, con la lectura de la palabra de Dios, con la reflexión, apegándonos a nuestro Creador. O sea, no nos podemos apartar ni un segundo de Él. Con la convicción, repito, que así como estos espíritus cuando vieron a Jesús se acercaron a Él a decirle, si nos vas a expulsar, déjanos ir a otro lugar, y se metieron a los cerdos y los cerdos se tiraron a un abismo y se murieron todos. Y por eso fue que los dueños de esos cerdos vinieron a decirle a Jesús, vete de este pueblo, de nuestro país. Nosotros en lugar de expulsarlo tenemos que decirle, Señor, llega a nuestra vida. Tú tienes que estar en nosotros con tu Espíritu Santo para que alejes, para que tu presencia, Señor, sea que aleje todos esos espíritus inmundos que a veces están en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros tengamos eso. El enemigo existe, sí, él nos quiere robar, matar y destruir. Dice en Juan 10:10 que el enemigo está para robar, para matar y destruir, y para destruirnos. Pero que Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces siempre a las fuerzas del poder del mal está la fuerza del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y del Padre. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos eso, porque ese debe ser nuestro trabajo diario. Orar, entregarnos al Señor, decirle que nos ayude, que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, para que nosotros podamos expulsar con la presencia del Señor, del Espíritu Santo, todas aquellas cosas que están equivocadas en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Por eso hoy vamos a decirle al Señor, Padre Santísimo, así como dices tú en tu palabra, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, como dice en el Catecismo en el numeral 385. Y sobre todo la cuestión del mal. ¿De dónde viene el mal? Su propia búsqueda se encontrará solo en esa iniquidad, en ese pecado, en esa desobediencia de nuestros padres. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos agarrarnos a ti, llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu compasión, Señor, así como dice en el Salmo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, lo liberta, lo auxilia, nos salva. Todo, Señor, necesitamos que tú seas ese Dios en nuestra vida, Señor. Hoy te ponemos en tus manos toda nuestra realidad, Señor. La realidad del pecado, la realidad, Señor, de todo lo que hay en nuestra vida equivocado, que es la desobediencia, que es la rebeldía, la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanidad. Todo eso te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas el que expulses de nuestra vida todas aquellas cosas que están equivocadas. Hoy te pedimos, Padre, que nos des la gracia, Señor, de poder conocer esa diferencia que existe en cada ser humano cuando estamos bajo tu protección, bajo tu gracia, bajo tu manto, o cuando estamos apartados de ella, Señor. Permítenos con tu luz ver esa diferencia, Señor, en nuestras vidas. Te oro, Señor, en este día por todas aquellas personas que escuchan tu palabra, por todas aquellas personas, Señor, que creen en ti. Te pido, Señor, que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, que nosotros seamos una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.
en esta tierra y en el cielo. Amén. Te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, toda gloria, toda alabanza, toda exaltación por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.